Hasta este punto hemos estudiado las leyes que rigen el comportamiento de los circuitos eléctricos y hemos aprendido algunas técnicas para analizar circuitos con generadores de corriente continua, es decir, circuitos en los que las corrientes y las tensiones no varían en el tiempo. Pero lo normal es que estas variables sí que varíen en el tiempo y existen muchos tipos de variación temporal. En esta sesión veremos la más simple, que es la variación sinusoidal, que será el tipo de señal que nos ocupará casi todo el resto de la asignatura. Y por tanto, para ver cómo se comportan los circuitos cuando las tensiones y corrientes varían de forma sinusoidal, comenzamos estudiando este tipo de señales. Las señales sinusoidales pertenecen a un grupo de señales más amplio, que denominaremos señales periódicas. Veamos en primer lugar qué es una señal periódica. Básicamente, una señal periódica es una señal que cumple que el valor de la señal en un instante t determinado es el mismo que el que toma en el instante t más k por t mayúscula, siendo k un número entero. Veamos qué significa esto con un ejemplo. Tomemos la señal de esta figura. Si cojo el valor que toma la señal en t1, suponiendo que esto es el valor de t mayúscula, entonces para t1 más t tenemos que la señal toma el mismo valor que en t1. Y lo mismo se puede decir para t1 más 2 por t, e incluso para valores negativos, por ejemplo en t1 menos t. Es decir, como se puede comprobar de forma gráfica, una señal periódica es aquella que tiene un patrón que se repite a lo largo del tiempo. En una señal periódica identificamos los siguientes parámetros. El ciclo es el patrón que se repite. En el caso de nuestra figura sería esta especie de paralelogramo. El periodo es el tiempo que dura el patrón, en nuestro caso t mayúscula, y se mide en segundos. Y al inverso del periodo se le llama frecuencia, que sería el número de veces que se repite el patrón en un segundo. La frecuencia se mediría en 1 partido por segundos, pero tiene una idea propia, que seguramente todos conocéis, que es el hercio. Una vez visto lo que es una función periódica, vamos a analizar las funciones sinusoidales. Una función sinusoidal es una función periódica, luego lo comprobaremos, cuya expresión literal es de la forma i de t igual a a0 seno de omega t más phi, o i de t igual a 0 coseno de omega t más phi. Y podemos identificar los siguientes parámetros. La constante que multiplica la función seno o coseno se denomina valor de pico. La constante que multiplica el tiempo se denomina pulsación. Para determinar las unidades, fijaos que dentro de las funciones seno o coseno necesito un ángulo, y como está multiplicando al tiempo, las unidades serán radianes entre segundos. Muy importante, en general, siempre trabajaremos con ángulos medios en radianes y no en grados. Espero que esto lo tengáis controlado. Y el valor que suma dentro del argumento del seno o coseno se denomina fase inicial y se medirá evidentemente en radianes. Antes de ver el comportamiento de estas señales, hagamos un repaso de trigonometría. Las funciones seno y coseno se definen sobre un triángulo rectángulo, como el de la figura, donde identificamos también el ángulo alfa. El lado AB del triángulo se denomina hipotenusa, al lado que está junto al ángulo alfa se le llama cateto contiguo y al otro lado se le llama cateto opuesto. Entonces se define el seno del ángulo alfa como la longitud del cateto opuesto entre la hipotenusa y el coseno como la longitud del cateto contiguo entre la hipotenusa. Una vez realizado este repaso rápido sobre las funciones trigonométricas básicas, vamos a analizar el comportamiento de las funciones sinusoidales. La idea es ver cuál es la forma de variación de la señal sinusoidal en el tiempo. Para ello, supongamos un círculo de radio A0 y situemos un punto en su circunferencia, donde el ángulo que forma el eje horizontal con la línea que une el punto es el ángulo alfa. Entonces, según las definiciones anteriores, el seno de alfa es igual al segmento BC entre el segmento AB, que coincide con el radio del círculo, A0, y el coseno sería el segmento AC entre el radio del círculo. Si despejamos de las expresiones anteriores, tenemos que la proyección del punto sobre el eje vertical, que corresponde al segmento BC, es igual a A0 por seno de alfa. Y la proyección sobre el eje horizontal, que sería el segmento AC, es igual a A0 por el coseno de alfa. Ahora, si suponemos que el punto gira en sentido antihorario a lo largo de la circunferencia a una velocidad angular omega, tendríamos que el ángulo alfa cambiaría con el tiempo, y su valor sería omega por t. Entonces, tal y como hemos visto antes, la proyección sobre el eje vertical sería el seno del ángulo. Y como el ángulo varía con el tiempo, la expresión de la longitud del segmento vertical sería A0 por seno de omega por t. Así que vamos a ver la representación gráfica de la función A0 seno de omega por t. Vosotros podéis hacerlo de forma más práctica con algún programa que permita realizar representaciones gráficas de funciones, como por ejemplo con MATLAB. Pero ahora es interesante que lo hagamos así para que veáis la relación de las funciones sinusoidales con los círculos. Empiezo marcando el valor de la función en t igual a 0. Si t es igual a 0, entonces el ángulo que forma el punto será omega por 0, igual a 0. Ya sabemos que seno de 0 es 0. Así que representamos el primer valor en t igual a 0. Ahora, si avanzamos en el tiempo, hasta que el ángulo sea de pi cuartos radianes, tendremos que el valor que toma la función será 0 por seno de pi cuartos, igual a 0 por 1 partido por raíz de 2. Lo marcamos en la gráfica.
Cuando el ángulo toma el valor de pi medios radianes, la función valdrá a 0 por seno de pi medios, igual a 0. Lo marcamos. Seguimos avanzando. Cuando toma el valor 3pi entre 4 radianes, toma el valor a 0, por 1 partido por raíz de 2. Y cuando llegamos a pi radianes, como seno de pi es 0, tomará el valor 0. Si seguimos avanzando, la función empieza a tomar valores negativos para 5 pi cuartos, para 3 pi medios, 7 pi cuartos y 2 pi. Fijaos que ya hemos completado el ciclo, porque a partir de aquí, si seguimos, la forma de la función se vuelve a repetir, por lo que podemos comprobar fácilmente que la función es periódica. Ahora vamos a representar la función coseno. El razonamiento es el mismo, salvo que ahora el segmento que nos interesa es el que se proyecta sobre el eje horizontal. Voy a intentar representar la función coseno igual que antes, pero como tendría que pintarla hacia abajo y no tengo espacio, lo que voy a hacer es girar este dibujo 90 grados a la izquierda, y ahora lo que antes era el eje horizontal, con el giro es el vertical, y así ya lo tengo mejor para hacer la representación gráfica. Comenzamos para t igual a 0. Fijaos que como he girado todo el dibujo, ahora el eje horizontal queda hacia arriba, y el ángulo 0 es cuando el punto está arriba. Por tanto, para t igual a 0, la función coseno toma el valor a 0. Para t igual a pi cuartos radianes, fijaos que el punto gira en sentido antihorario. Por tanto, se situaría en esta posición y el valor que toma la función sería este. Para pi medios, la señal vale 0 y represento el resto de valores. Y obtengo lo siguiente, que si os fijáis, es muy parecido a lo que tuvimos con el seno. Vamos a comparar ambas señales. Si represento ambas señales en la misma gráfica, esta sería la que hemos obtenido para representar la función coseno y esta la función seno. Vemos que la forma de las señales es la misma, solo que una está desplazada con respecto a la otra. Entonces obtengo las siguientes conclusiones. Tanto la función seno como la función coseno son funciones periódicas, y ya hemos visto cuál es la forma del patrón, y su periodo sería el siguiente. Ya hemos visto que ambas funciones completan un ciclo cuando el ángulo omega t vale 2pi, y eso ocurrirá cuando el tiempo toma el valor de un periodo, es decir, t mayúscula. Por tanto, despejando tenemos que el periodo t es igual a 2pi entre omega. Esta expresión es muy importante, la emplearéis bastantes veces en muchas asignaturas. Cuando definimos las funciones sinusoidales, vimos que había un último parámetro, que era lo que se sumaba dentro del argumento de las funciones seno o coseno. A esta constante la denominamos fase inicial. Comprobemos cuál es el efecto de esta variable sobre el comportamiento de la función. Vamos a suponer la función seno, añadir una fase inicial de pi cuartos radianes. Entonces, en t igual a 0, el ángulo valdrá menos pi cuartos. El punto estaría situado aquí, por lo que el primer valor que toma la función sería este. Si hacemos la misma representación que antes, nos quedaría esto. Si ahora suponemos que la fase inicial es más pi cuartos radianes, la función empezaría aquí y nos quedaría esto. Vamos a obtener alguna conclusión de todo esto. Para ello voy a representar las dos gráficas anteriores junto con la original del seno. Pinto en primer lugar la función seno inicial, ahora con fase menos pi cuartos y por último con fase más pi cuartos. Como vemos, cuando la fase inicial es negativa, la gráfica se desplaza hacia la derecha. Cuando es positiva, se desplaza hacia la izquierda. En términos de tiempo, si la gráfica se desplaza hacia la derecha, la gráfica se está retrasando, es decir, que todo ocurre más tarde que en la señal original. Por ejemplo, el primer máximo de la función ocurre más tarde que en la señal original. Entonces, cuando la fase inicial es negativa, la señal se retrasa. Cuando la fase es positiva, la señal se adelanta. Volvamos a comparar las señales seno y coseno originales, sin fase inicial. Si las volvemos a poner las dos juntas, vemos como una es una versión adelantada de la otra. En concreto, la función coseno estaría pi medios adelantada con respecto al seno. La función seno estaría pi medio retrasada con respecto al coseno. Y esto nos permite anunciar esta propiedad de las funciones trigonométricas. El coseno de un ángulo es igual al seno del mismo ángulo más pi medios. O al revés, el seno de un ángulo es igual al coseno del ángulo menos pi medios. Ya hemos visto varios parámetros de las funciones sinusoidales, en concreto la pulsación y su relación con el periodo y la frecuencia, y la fase inicial, que permite adelantar o retrasar la función con respecto a la función original. Vamos a ver algo más de este último parámetro. Ya sabemos cómo afecta la fase inicial a la posición horizontal de la función. Ahora la cuestión es la contraria. ¿Cómo podemos calcular la fase inicial a partir de la gráfica de la señal? Como ya hemos visto, la función seno y coseno son idénticas, excepto por su fase inicial. Por tanto, cuando queramos calcular la fase inicial, tenemos que especificar si con respecto a la función seno o a la función coseno. Empecemos con la función seno. Para poder compararlas, pinto en primer lugar la función de la cual quiero medir su desfase phi. Y a continuación pinto sobre ella la función seno original. En este caso, fijaos en la función seno, la línea azul discontinua. Cuando la fase es 0, la función cruza el eje de ordenadas en sentido ascendente en t igual a 0. Por tanto, si nos fijamos en el instante en el que nuestra señal realmente cruza por 0 en sentido ascendente, tendremos este punto. Entonces cojo el valor del cruce por 0, que voy a llamar t0, y con una regla de 3 tendremos la fase inicial. Si un periodo completo t son 2 pi radianes, t0 equivaldrá a un ángulo phi. Despejando de la regla de 3, tenemos que la fase inicial phi es igual a 2 por pi por t0 entre el periodo. Tened en cuenta que cuando el desfase es positivo,
la señal se adelanta y por tanto T0 será negativo. Por ese motivo tenemos que invertir el signo de la expresión. Y para el cálculo de la fase inicial con respecto al coseno el procedimiento es el mismo. Pinto en primer lugar la función de la cual quiero calcular su desfase y ahora pinto la función coseno. Pero la diferencia es que ahora tendremos que fijarnos en el máximo de la función, que sería este valor. Y el cálculo es el mismo. Hacemos la regla de 3, y el periodo t son 2pi, a T0 le correspondería un ángulo phi. Despejando tenemos que la fase inicial es igual a 2 por pi por T0 entre el periodo. E invertimos el signo por el mismo razonamiento que antes. Es decir, que la expresión es la misma. La única diferencia es que mientras con el coseno tengo que fijarme en la posición del máximo, con el seno tengo que fijarme en el cruce por cero en sentido ascendente. Bien, ya hemos visto cómo es una señal sinusoidal y hemos analizado las propiedades de sus parámetros. Supongamos ahora que tenemos dos señales sinusoidales con fases iniciales arbitrarias. Entonces se dice que ambas señales están desfasadas, con un ángulo de desfase igual a la diferencia de fases iniciales. Por ejemplo, en este caso el ángulo de desfase sería φ1 menos φ2. Aunque el ángulo de desfase puede ser cualquiera, existen varios casos a los que prestaremos atención. Por ejemplo, cuando el ángulo de desfase es 0, la representación gráfica sería como en la figura, y se dice que las señales están en fase. Fijaos que en este caso todos los eventos se producen al mismo tiempo en ambas señales, los cruces por cero, los máximos o los mínimos. Cuando el desfase entre ambas señales sea de pi medios, se dice que las señales están en cuadratura. Y fijaos que, por ejemplo, cuando una señal alcanza un máximo, la otra hace un cruce por cero. Y finalmente, cuando el fase es de pi radianes, se dice que las señales están en contrafase o en oposición de fase. Fijaos que cuando una alcanza un máximo, la otra alcanza un mínimo y viceversa. Finalizamos con tres propiedades de las señales sinusoidales que son la razón principal por la que estudiamos en primer lugar los circuitos con funciones sinusoidales en vez de con otro tipo de función. La primera propiedad es que la suma de dos funciones sinusoidales de la misma pulsación es otra función sinusoidal. Vamos a ver un ejemplo con dos funciones. Aquí represento la primera función y aquí la segunda, que es la de la misma pulsación que la primera, pero con amplitud y fase distintas. Si calculo F3 como suma de las dos señales anteriores, obtengo otra señal sinusoidal, que fijaos tiene la misma pulsación, aunque su amplitud y fase serán distintas. La segunda propiedad es que la derivada de una función sinusoidal es otra función sinusoidal. Ya sabréis que la derivada del seno es el coseno, y la derivada del coseno es menos seno, es decir, que siempre se va a adelantar pi medios con respecto a la señal original. Por tanto, la derivada de cualquier función sinusoidal es otra función sinusoidal de la misma pulsación, su valor de pico queda multiplicado por omega, y quedaría pi medios radianes adelantada con respecto a la función original. Y la tercera propiedad es que la integral de una función sinusoidal es de nuevo otra función sinusoidal. Si recordáis que la integral del seno es menos coseno y la integral del coseno es el seno, es decir, que en este caso siempre se va a retrasar pi medios con respecto a la señal original. Entonces tenemos que la integral de una función sinusoidal es otra función sinusoidal de la misma pulsación, su valor de pico queda dividido por omega y quedaría pi medios radianes retrasada con respecto a la función original. Recordad porque será muy útil en posteriores sesiones. La derivada adelanta la función pi medios y la integral la retrasa pi medios.